Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y es momento de conversar con nuestro invitado de este día. Vamos a pasar un balance del año, pero a nivel judicial. Y está con nosotros José Parra Báez, él es jurista y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por la invitación y muchos saludos a los amables televidentes. Gracias a usted por Sí, estar con nosotros. Un ya. balance, José Tomás. Concluye ¿Eh? el 2023 prácticamente en 4 días y en materia de administración de justicia en la República Dominicana hay quienes advierten avances importantes en materia del fortalecimiento de la institucionalidad, en materia de avances de casos importantes, un fortalecimiento y consolidación de la imagen de la Suprema Corte de Justicia como la instancia superior de todo el entramado de Administración de Justicia en la República Dominicana. ¿Cuál es el balance que usted como jurista puede hacer de la justicia dominicana en el 2023? Indudablemente que la justicia en los últimos años ha cambiado, ¿verdad? Y ha dado cambios significativos en cuanto a la aplicación de la ley. Aquí, sin embargo, los actos o los hechos más significativos de la justicia tienen que circunscribirse este año al tema de la lucha contra la corrupción, en lo que creo que ha sido un fracaso en cuanto a la administración de justicia, no en cuanto a la persecución del Ministerio Público, porque si bien es cierto que el Ministerio Público se ha empeñado en presentar casos de corrupción, de entramados de corrupción mayúsculos que han afectado el erario público con miles de millones de pesos, entonces, no menos cierto es que la justicia ha ido muy gradualmente conociendo esos procesos y todavía al día de hoy no hay ni una sentencia, digamos, una sentencia condenatoria a esos actos de corrupción. Mientras el Ministerio Público va avanzando con una justicia que pretende ser independiente, el sistema judicial va retrasando estos procesos. Digamos que eso es una retranca para esa lucha contra la corrupción. Pero eso no lo establece el mismo Código de Procedimiento Código Procesal, Procesal Penal. que es un código garantista. Entonces, todos estos reenvíos, todos estos aplazamientos que forman parte de los derechos de defensa que tienen los imputados o los procesados o los vinculados a estos casos, los jueces fallan y acogen las peticiones de aplazamientos y de reenvíos precisamente porque están contemplados en el Código Procesal Penal. No necesariamente, porque recuérdate que hay muchos tecnicismos también y muchas adefesios y malamañas en el proceso que las implementan estos abogados, ¿verdad? O colegas abogados, para dilatar los procesos. Y ahí es que tiene que el juez ser certero en tratar de evitar la dilación innecesaria del proceso, que es lo que ha pasado y pasa en la mayoría de los casos, en que una audiencia de medida de coerción y una audiencia de una audiencia preliminar se convierte en un juicio. Y entonces esto ha desvirtuado la naturaleza propia del debido proceso y del proceso penal, en la que una cuestión que de simple conocimiento se puede llevar o se puede conducir a una cuestión mayúscula que no necesariamente tiene que ser así, y dilata el proceso. O por ejemplo, unos discursos, hoy día, por ejemplo, ya en la corte veo que lo tienen cronometrado, unos discursos que a veces eran inacabables. Yo recuerdo en el caso Mateo Aquino Febrille, que le advertía al juez que llevaba ese caso. Un año antes le dije, si usted, bueno, y ahí tuve un momento también en el que hubo una discusión en el que le dije, asuma su rol. Si usted no asume su rol, entonces otro lo va a venir a asumir. Y un año después casi, fue que hizo lo que debía hacer. Y vinieron entonces las recusaciones en cascadas, que son también temas de mala práctica en el ejercicio
de la profesión. Entonces, vienen los abogados, uno a recusarlo hoy, cuando la Corte deniega la recusación, viene otro de los imputados a recusarlo, y eso también es temeridad judicial que debería ser sancionada por los jueces. Por ejemplo, uno de los logros, diría yo, de la gestión del presidente Luis Abinader es que tenemos un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que camina por sí solo. Y me gustaría saber su valoración, si realmente estamos al frente de un Ministerio Público independiente o un Ministerio Público con villanos favoritos. No, yo creo que existe un Ministerio Público independiente que ha actuado como tal en las acciones que ha tomado, sobre todo en los delitos contra la corrupción, y que está encabezado por una mujer que todo el mundo conoce la trayectoria, que es la magistrada Miriam Germán, y además con un personal que tiene, entre los que están Jenny Berenice y Camacho, que también son de una sobrada trascendencia moral también en la República Dominicana, y que han encarnado estas persecuciones, pero lógicamente tienen un contrapeso, que es el sistema judicial, los jueces, porque si bien es cierto que en atención permanente le imponen una medida de coerción, hoy día no hay ninguno con una medida, por ejemplo, de prisión preventiva. Los últimos fueron el de Hacienda y el caso Calamar, en el que ya todo el mundo está en su casa. Yo creo que hay un tema también que tiene que ver con la administración de justicia pasada, y es aquel blindaje de la justicia con que se habló hace mucho tiempo, y por eso muchos de estos casos no han avanzado. Ahora en enero, en el mes de enero, es que muchos de estos procesos probablemente tengan sentencias o se pueda conocer finalmente una decisión judicial sobre estos casos. Por ejemplo, en el caso Medusa, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está batallando por la variación de la medida de coerción. Él tiene prisión preventiva, prisión domiciliaria como medida cautelar, y está batallando para que le varíen la medida de coerción. Pero, por ejemplo, hoy miércoles, el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción no podrá conocer esa solicitud porque está siendo recusado por uno de los abogados de uno de los imputados. Pero a la misma vez, la Corte de Apelación no puede conocer la recusación a ese juez, Amaury Martínez, porque la Corte de Apelación en pleno también fue recusada. Entonces, ahí entramos en lo que usted hablaba, por ejemplo, del abuso de este recurso por parte de los abogados, que está siendo utilizado como una estrategia retaliatoria y para demorar los procesos. Hay quienes piensan que lo que buscan algunos de los imputados es que se venza el tiempo establecido de 4 años, me parece, para dictar sentencia, y que entonces los casos se disuelvan en los pasillos de la justicia, que se dicte la extinción de la acción penal. ¿Qué piensa usted? Sí, precisamente esas son de las valoraciones que yo incluso he compartido con funcionarios del Ministerio Público, en el sentido de que todos estos incidentes son estrategias dilatorias para lograr el vencimiento del plazo razonable del que habla la norma procesal. Y una vez vencido el plazo razonable, vendría entonces la extinción del proceso por vencimiento del plazo razonable. Y sin embargo, en muchos procesos, yo he sido un serio batallador con esto del plazo razonable, diciendo de que la conducta procesal del imputado no puede incidir en el vencimiento del plazo razonable. Y esto ha sido decidido hasta por el Tribunal Constitucional Europeo, y lo ha decidido también la Corte Interamericana, y lo ha decidido en algunos casos, lo han decidido jueces nuestros de las Cortes de Apelación y hasta la propia Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, eso es lo que está, teniendo mayor eficacia, valga la contradicción, el que estos incidentes y estas estrategias
van en camino al vencimiento del plazo razonable, en la mayoría de los casos. Y pasó con el caso, con el caso de los tucanos, que por estos incidentes, los jueces, aunque creo que esa es una situación que va a revertir la Corte, los jueces de primer grado entonces dictaminaron la extinción de la acción por el vencimiento del plazo. Y a eso es que se está apostando. Con ese blindaje que le decía de la justicia, ese para mí también es un entramado que dejaron las autoridades pasadas en el sistema judicial, que de alguna forma debería revertirse con una modificación constitucional y con una modificación también de la propia norma procesal penal, para que estos casos de corrupción puedan avanzar sin esas muletillas, ¿verdad? Sin esas taras que son esas medidas dilatorias. Por ejemplo, cuando entró nuevamente esta gestión, la población dominicana estaba solicitando cabezas. Aquí tienen que rodar cabezas. Y hemos visto que durante estos años han pasado personalidades, funcionarios políticos que uno no esperaba verlos. Por ejemplo, los hermanos del expresidente Danilo Medina, que un procurador general de la República, que el ministro de Obras Públicas, entre otros. Todo ese era el anillo del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, luego de agotar un proceso, han salido, aunque sea para sus casas, aunque el caso continúe, pero ya ellos están en sus casas. O sea, uno se pregunta, ¿de qué vale cuando un ministerio público, por ejemplo, detiene a una persona y hace las investigaciones, duran 6, 7, 8, un año de medida de coerción, pero luego después varían las medidas y se van para su casa porque no tienen cómo probar para poder sentenciarlo inmediatamente? Todo es un proceso, lo sé, pero en ese lapso de tiempo no recolectan las pruebas suficientes para poder ya llevar a profundidad estos casos. Entonces me gustaría saber, estamos frente a hechos mediáticos, ¿realmente vamos a tener aquí sentencia por casos de corrupción? ¿Estamos avanzando? ¿Qué vamos a esperar de todos estos casos finalmente? Alexis Medina está en su casa, ni siquiera sin grillete, sin nada. O sea, si finalmente él obtuvo recursos del Estado, o sea, cualquiera así sale, o sea, moralmente destruido, detenido, pero tiene el dinero en el bolsillo. Entonces, sí, excúseme la amplitud de el tema es, hay varias aristas aquí que hay que ver, y es primero el tema de la libertad en el proceso penal. La norma establece que la libertad es la regla de un ciudadano. Bueno, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 1 plantea esto, que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Y ese es el otro tema, el tema de la igualdad. Es decir, si estos casos de entramado de corrupción, todo el mundo está en sus casas con medidas flexibles, ¿por qué hay 25,000 internos o presos y de estos quizás el 60% sean preventivos y no están también en sus casas? Es decir, no, porque a Jean Alain hasta le permitieron hasta trabajar 2 veces a la semana, sí, para él poder mantener su familia y todos esos humildes presos que están allá adentro. Hay una desigualdad también que es una de las quejas en el tratamiento a los procesados. Por eso creo que tiene vigencia aquí lo que decía, me parece que es Zaffaroni, que plantea que la justicia es una telaraña donde solo quedan atrapados los insectos pequeños. La mayoría de los clientes del sistema judicial son pobres, los que están en las cárceles. La mayoría. No hay, con raras excepciones, no hay poderosos que están tras de las rejas hoy día. Son los pobres. Entonces, el sistema que tenemos nosotros se congracia con eso. Y entonces, para alguien que se robó un celular, no tiene arraigo y va a prisión preventiva. Y la propia norma permite eso cuando establece la falta de arraigo en la comunidad, así para los pobres. Los poderosos tienen cuentas bancarias, tienen vehículos, tienen edificios, tienen inmuebles, y estos arraigos entonces le permiten
obtener su libertad. Hay una desigualdad también en el tratamiento. Pero entonces aquí de los el sistema imputados. entonces apoya, no que apoya, pero se puede decir que protege a los corruptos. Claro que sí. El sistema Judicial protege a El los sistema- corruptos aquí. protege a los poderosos. ¿De qué manera? Recuérdate Bueno, que Marx decía incluso que el derecho es la voluntad de clase convertida en ley. Y aquí tenemos un sistema capitalista fundado en clases sociales. ujú. Y las clases no se suicidan, también decía el propio Marx. Entonces quiere decir que los conflictos que se dan en clases distintas también afectan al tema de la justicia. Es decir, la lucha de clases se establece ahí. No es lo mismo que vayamos nosotros a un caso en la justicia que vaya un ciudadano de a pie. La situación va a ser mucho peor. Lo que pasa, doctor, es que también la propia norma es una norma inequitativa, porque, por Exacto. ejemplo, en el momento de usted evaluar qué medidas de coerción aplicar a un procesado, a un investigado que no tiene recursos, que es una persona de limitados ingresos, por ejemplo, y vamos a hablar de una medida cautelar menos gravosa, que sea la prisión preventiva, por ejemplo, si le ponen una multa no tiene dinero para pagarla, no tiene arraigo porque a lo mejor no tiene, a veces no tiene ni siquiera un domicilio específico, un domicilio único donde se le pueda ubicar, no tiene en algunos casos alguna persona que pueda testificar por él, que pueda servir de testigo. Pero las personas que cometen grandes actos de corrupción, que cometen los grandes delitos y los grandes crímenes y que tienen suficiente dinero, tienen también cuartos suficientes para pagar, por ejemplo, una compensación económica, una garantía económica, que es una de las medidas cautelares que le aplicaron, por ejemplo, a Juan Alexis Medina Sánchez, uno de los investigados en el caso Antipulpo de 60 millones de pesos. Ese dinero no lo tiene, ni mucho menos no lo tiene un recluso de bajos ingresos que está preso por delitos menores. Y si lo tiene, por ejemplo, en este caso Alessi, ¿es el dinero mío? Es una, como tú dices, Paulino, Es una así. inequidad en el proceso. Porque al que no tiene la forma de pagar una fianza, y ahí hay cientos de casos de personas que han cumplido sentencias, por ejemplo, y por una multa no pueden salir, de una multa mínima, porque a una persona de escasos recursos tú le dices hay que buscar 500,000 pesos. ¿De dónde va a buscarlo? Esos 500,000 pesos. Sin embargo, aquí los delincuentes de cuello blanco se llevan 55,000 millones de pesos de un banco, cumplen 5 años y ya van a administrar su dinero cuando salen de ahí, fácilmente. Usted se refiere, por ejemplo, al Banco Baninter. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso Baninter y lo que ha pasado en otros bancos también. Entonces, hay una desproporcionalidad. Yo hablo en un texto que escribí sobre, bueno, parte de mi tesis doctoral, que hay una desigualdad en el tratamiento de la justicia para los imputados. Hay igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Y esa desigualdad está acentuada precisamente por las disparidades económicas y la justicia dominicana sigue siendo una justicia muy cara, una justicia también muy lenta, pero de ese tema vamos a hablar. Lorena, ¿qué te parece? Luego de la pausa. Cuando venimos de la pausa. Quédese con nosotros aquí en Su Matutino Su Mundo. Bueno, gracias por su sintonía en este Matutino Su Mundo, y hoy tenemos como invitado al jurista José Parra Báez. Con él hemos hablado de interesantes temas sobre el sistema de justicia, algunos casos que están pendientes todavía por alguna sentencia, en fin, temas de interés. Pero dejaste una preguntita en el aire, José. Sí, el tema de la justicia sigue siendo muy cara en la República Dominicana, entonces precisamente por esa razón hay la percepción en amplios sectores de la población dominicana de que
el entramado, el sistema de justicia de la República Dominicana está hecho para que solamente los pobres estén en las cárceles o los pobres sean condenados porque no tienen la posibilidad de pagar un buen abogado, aunque aquí tenemos una defensoría pública que dispone de abogados muy competentes, de abogados con muchísima capacidad, pero tienen tantos casos que desbordan la capacidad de esa oficina para suplirle abogados a todos. Ya lo decía en estos días Rodolfo Valentín, el director de esa oficina, que ellos necesitan por lo menos 250 abogados adicionales para cumplir la demanda. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Una justicia cara o una justicia lenta? Sí, realmente es una justicia clara y precisamente por la lentitud en que se desenvuelven los procesos judiciales, no solamente en el aspecto penal, sino también en otros aspectos. Ahí me está notificando a principios de este mes el Tribunal Administrativo, para ponerte un ejemplo, un escrito de defensa de la Superintendencia de Electricidad de un amparo que yo interpuse hace 6 años para una señora que estaba recién parida, que Edesur le había cortado la energía eléctrica cuando ella había hecho una reclamación. Y entonces, sin energía eléctrica, y voy al tribunal, la fijan para 2 meses la audiencia. Entonces, ¿qué pasó? Que la señora tuvo que pagar. 6 años después, ahora todavía me están notificando sobre el proceso. Entonces la justicia, con esa lentitud, sale cara. Y en el tema penal, la Defensoría es una proeza. Desde que se creó, se hicieron los primeros pininos con el tema de la Defensoría Pública en los años 90, ha sido una proeza para los defensores públicos lidiar con tantos expedientes una sola persona, y muchos tienen que abandonar el cargo por exceso de trabajo, porque no les da abasto a tener, por ejemplo, manejar 100 expedientes. ¿Quién puede hacerlo? Y realmente la población penitenciaria necesita de ese auxilio de técnico, ¿verdad?, para poder resolver sus procesos, sea que sean condenados, que sean puestos en libertad. Y por eso es que la Defensoría, que tiene buenos abogados y abogadas, pero le hace falta recursos y le hace falta personal también para poder cumplir con ese rol. Y pasa lo mismo con esa lentitud en los casos civiles. También que un proceso puede durar 2, 3 años en trámite, y eso lógicamente va a tender a encarecer todos los procesos. La lentitud y la mora judicial también, que después de eso va a aflorar, encarece los procesos. Y esta es una justicia bastante cara, sí, a pesar de que en algunos casos la propia ley determina la gratuidad de la justicia. En materia penal, por ejemplo, en materia laboral, en otras materias, materia contenciosa, administrativa, se entiende que es gratuita, pero los abogados no podemos ir a los procesos de manera altruista en todos los procesos, porque de qué vivimos también. Pues. Pero esa lentitud en que funciona todo el sistema promueve que se encarezcan los procesos y que mucha gente también desista de derechos para acudir a la justicia cuando sabe que es una justicia lenta, que se convierte en una justicia tardía. Ok, por ejemplo, el tema del Código Penal. Todavía estamos esperando un Código Penal que sea aprobado por el Congreso. Hay incluso una comisión mixta, tanto conformada, ¿verdad?, por la Cámara de Diputados y los senadores. Sin embargo, no se ponen de acuerdo y necesitamos ese Código Penal para combatir, por ejemplo, las nuevas modalidades. En este caso, los casos también incluso hasta de corrupción, que es por un cúmulo de
penas, asesinato, feminicidio, ácido del diablo, entre otras cosas. Me gustaría saber su opinión con relación al respecto. Sí, fíjate, cada año nos vamos con esa esperanza de que el Código Penal sea aprobado. No Y una, este año yo no creo sí, que ya... no una esperanza como la de Erich Fromm, que escribió La Revolución de la Esperanza en los años 70. Y aunque dice que una esperanza pasiva es desesperanza. Sí. Entonces nosotros, la clase jurídica, el pueblo, tiene que potenciar que eso suceda frente al Congreso. El tema de que se apruebe el Código Penal, que tiene alrededor de 30 años de proyectos de modificación. Y sin embargo... Ellos se agarran de las tres causales. del aborto y las tres causales. Sí, de las tres causales. Que debería ser aprobado con las tres causales. ¿Está de acuerdo con las tres causales? Sí, yo estoy de acuerdo con que se apruebe con las tres causales. Pero si no, apruébenlo como ustedes quieran. Porque realmente nosotros opinamos y el Congreso va a decidir cómo va a ser la ley y tratar el tema de las tres causales aparte, como lo han dicho, pero no aprueban ni una ni la otra. Y además de esto, lo que conocemos la norma, el sentido de la norma, vemos con mucha pena lo que puede surgir del Código Penal, vale la redundancia, porque los adefesios que tiene ese anteproyecto también y las cuestiones que quieren aprobar, parece que no ha sido bien dilatado, ¿verdad?, en el estudio que ellos han hecho con relación al proyecto de código que se pretende aprobar, con temas como retrotraer ustedes quizás no manejen el término, pero el delito preterintencional que ha estado ya proscrito en la mayoría de las legislaciones, a traerlo y venir entonces con aprobar temas relativos a la teoría finalista, que hoy día está en desuso también frente a otra teoría que es la causalista, y esto no ha sido manejado por expertos. A mí me parece que alguien levanta la mano y dice, yo quiero que aparezca tal cosa aquí, y pretender entonces aprobar una norma así, quizás por eso también, y ojalá no me equivoque, sea mejor que se dilate en el tiempo, aunque yo quiero que se apruebe, porque hay nuevos tipos penales, como los delitos cibernéticos, el tema del sicariato, que aquí no existe en nuestra legislación y que deben ser aprobados en la nueva reforma del Código Aquí Penal. lo que existe es la complicidad. La complicidad es lo que más se acerca al tema y lo que le dan del son autor, 3 o 5 años. Del autor intelectual. ¿No? Y en ese caso, bueno, la norma lo que establece es que al cómplice se le aplica la pena inmediatamente inferior. Que eso fue lo que pasó en el caso de Emily. Exacto. Con la madre y con el niño. No. En el caso de Emily no llegó a la complicidad. No. Llegó al... Querían que se procesara de esa manera. Participar en ocultamiento de cadáveres. Ocultamiento de cadáveres, sí. Porque si lo hubiese retenido a ella el tipo de la complicidad, la pena hubiese sido de 20 años. Que es la inmediatamente inferior a la de 30. Sí, ahí le aplicaron 30 a Marlon Martínez y a ella le aplicaron solamente 5 años. 2 años. 2 años fue lo que cumplió. 2 años porque 248, me parece, el Código Penal, sí, que establece el tema esta de la culpabilidad en el caso de la señora. Hablando de ese tema de Emily, ¿usted cree realmente que fue procesado de manera adecuada ese caso? O sea, se agotó todo el procedimiento, no hubo vínculos políticos, preferencias políticas, no le bajaron línea tal vez ya a lo que es la parte judicial, en este caso a un juez, para que soltaran a la madre, Marlene, ¿verdad? Marlene Martínez. Martínez en este caso. A mí lo que me parece que porque hay niño, y ella es la autora intelectual. La inteligente, la adulta. Sí, pero ahí hubo una debilidad del Ministerio Público en el tema de acreditar la complicidad.
Yo tenía la esperanza de que sí, que la acreditaran, pero si no promueven la prueba de la complicidad frente a los jueces y solamente se le pudo comprobar la participación de ella en la ocultación del cadáver, En el entonces video, en cuando el, ella dice que le estamos esperando y eso, esa parte. exacto, entonces si no se pudo acreditar eso, hubo una debilidad ahí del Ministerio Público porque permitió también que se destruyeran evidencias como el video, que se limpiara la escena del crimen, todo esto. Pudo haber quizá hurgado en las comunicaciones, en los Por ejemplo, teléfonos. se puede haber intervenido, Sí, que cuando las autoridades aquí quieren saber algo, exacto. por WhatsApp o vía Ujú. telefónica, lo consiguen. Se pudo hurgar en el teléfono y en las redes sociales de cada uno de ellos. Todas esas conversaciones pudieron dar a establecer no solamente la ocultación de cadáver, sino también la complicidad, y el resultado hubiese sido distinto. Claro. Ok, vamos a hablar de unos temas que están mucho más actuales ahora. Por ejemplo, como usted sabrá, hoy justamente concluyen su mandato en el Tribunal Constitucional 5 de los jueces, incluido su presidente Milton Ray Guevara. Mañana toman posesión los 5 sustitutos, incluido Napoleón Esteves Lavandier, que va a ser el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué implica esto para lo que concierne a la fortaleza de la justicia constitucional en la República Dominicana? Esta nueva constitución, ingresan 2 muchachos muy jóvenes, igualmente capacitados, con una trayectoria de muy buena formación profesional, con una hoja de servicio de altísimos méritos. ¿Qué espera usted de esta nueva composición del Tribunal Constitucional? Y mira, lo primero es que el Tribunal Constitucional ha dejado una impronta en la República Dominicana con los precedentes que ha fijado y las decisiones que son vinculantes a todos los ciudadanos, a todos los poderes del Estado. Y eso inequívocamente que refuerza todo el andamiaje del sistema jurídico en la República Dominicana. Y es una tarea de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional mantener esas directrices de fortalecer, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos, y saber que estos derechos están por encima de, de las instituciones, de los funcionarios públicos y de las personas particulares. Y ese es un rol del Tribunal Constitucional que estos nuevos jueces deben salvaguardar, y de que esos precedentes que se han establecido sobre, por ejemplo, la motivación de la sentencia, que fue uno de los primeros choques de trenes entre la Suprema Corte de Justicia pasada y el Tribunal Constitucional, la Suprema tuvo que someterse a estos precedentes constitucionales. Y así hay cientos de sentencias de este tribunal que son aplicables a la vida cotidiana y que han tenido que el Estado someterse a estos precedentes que ha dictado el Tribunal Constitucional, y eso es bueno para la vida democrática y para el sistema jurídico dominicano. El Ministerio Público, en los casos de investigación de corrupción que está llevando ahora, por ejemplo, en la persona de la jefa de litigación Mirna Ortiz y también el magistrado Wilson Camacho, manifestaron recientemente su esperanza y su seguridad, inclusive de que podrían haber sentencias condenatorias. En estos casos hablamos de Calamar, hablamos de Antipulpo, hablamos del Coral 5G. ¿Qué tan posible sería eso, que en el año 2024, con la lentitud con que caminan estos procesos, podamos, a lo mejor quizás no tener sentencia, pero acercarnos a una conclusión de estos procesos penales? Sí, pienso que hay casos que ya son irreversibles en el tema de sentencias.
y partir de un refrán popular que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Y en el proceso penal también nosotros decimos, bueno, lo del merengue aquel de que por más que brinque y salte, Muere aquí. muere aquí, sí. Entonces, en algún momento va a llegar la posibilidad de eso y en el caso como el Antipulpo, que ya tiene audiencia de fondo, ¿verdad? Que se está conociendo. En el caso Calamar, también es posible que antes de mediados de año haya sentencia y que ya probablemente a final del año 2024 esos casos tengan sentencias irrevocables, por lo menos 2, aspiro yo, ¿verdad? Aunque creo que muchos de estos casos que ha encarnado el Ministerio Público ya para mediados de año por lo menos van a estar en juicio de fondo, aunque no tengan sentencia, ¿verdad? Pero auguro algunas decisiones para el 2024 de estos casos de entramados corruptos que afectaron el erario público en miles y miles de millones de pesos. No puedo dejarlo ir sin preguntarle si alguna vez podemos ver a un expresidente o un presidente pasar por los pasillos del Ministerio Público. Sí, alguien decía aquí en la historia que era más fácil descender del solio presidencial al banquillo de los acusados. Y creo que sí, que aquí hemos perdido la oportunidad de eso desde el 2000, cuando un presidente dijo que aquí los presidentes no caen presos. Cuando había Hipólito Mejía lo dijo. Sí, lo dijo. Cuando había un expediente ahí en la Procuraduría con relación a Leonel Fernández, que era el presidente saliente. Y lo mismo ha pasado con Danilo Medina, con Danilo Medina, que todos los caminos conducen a que él sabía de muchos de estos actos de corrupción y sin embargo, cuando más cerca estaba, se enfermó hace unos meses y ya el caso se ha opacado. Entonces, aquí la justicia no debe tener favoritos. Todo el que cometió un acto debe ser sometido a la justicia sin importar su envergadura política o el cargo que haya desempeñado, porque ahí volvemos al tema de la igualdad, que la ley debe ser igual para todos. Sí, porque todos somos igual ante la ley. Exacto. Entonces, si pasa en el continente americano, si pasa en Europa, si pasa en Estados Unidos, que ahora el expresidente también está perseguido por muchísimos tipos penales, variados tipos penales. Entonces, ¿por qué en la República Dominicana no podemos perseguir a un expresidente que haya cometido actos de corrupción? Aquí es hasta palpable. Hay un expresidente que tiene un edificio que fue sacado con los aportes de los contratistas, que fue construido. Es un acto de corrupción. ¿Y quién es él? Yo no sé de esa edad. Que tiene una fundación que fue construida con dinero del pueblo. Usted está hablando de Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Claro que sí. ¿La Funglode? ¿Cómo? La Funglode, entonces, pero ya esos casos de corrupción en ese tema están prescritos por la ley porque hace más de 10 años, ¿verdad? Ahora le voy a hacer otra pregunta ya, porque ya tenemos que despedirnos a la pausa. Una pregunta un poquito caliente, como dice. Una papa caliente. Vamos a ver. Históricamente, de los expresidentes que hemos tenido en República Dominicana, vamos a poner del año 80 para acá, no vamos a ir más atrás. ¿Cuál usted cree que ha sido el presidente que ha permitido más corrupción en República Dominicana, que se ha hecho el sordo, el ciego y el mudo ante todo lo que estaba pasando en su gobierno? Bueno, es que entre estos expresidentes, y me la voy a jugar aquí como tú dijiste, no voy a sacar a ninguno, porque cuando decía aquel que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, Balaguer la admitía. Y después lo que ha venido es una mayúscula corrupción que ha aumentado con relación al aumento del presupuesto nacional también. Y fue digamos que en los 2 primeros años de Leonel,
las cosas se marcharon normales. Y si hubiese seguido así, hubiese hecho un gobierno, el gobierno ideal para el pueblo dominicano. Pero después todo se desequilibró y los actos de corrupción sobrepasaron el despacho. Y así pasó que regalaron todas las empresas del Estado, o se las regalaron porque muchos de ellos, de los PLDistas, fueron accionistas o son accionistas hoy de empresas que la compraron. Y los actos de corrupción han venido entonces aumentando gobierno tras gobierno. No puedo aquí limpiar a ninguno. Pero si este fuera, gobierno también. Pero si fuera a sancionar, creo que los gobiernos más corruptos fueron los del PLD. Es decir, Danilo Medina o Leonel Fernández. Los dos. ¿Cuál de los dos? Los dos, porque el entramado, la corporación corrupta del PLD que se formó en los años de Leonel, cuando comenzaron a hacerse ricos los funcionarios con los cuartos del pueblo. Es decir, que ahí comenzó todo este deterioro que acompañó al PLD hasta la gestión de Danilo Medina. Y la sobrevaluación de las obras, el caso del parqueo de la UAS que hablábamos, el de la Sunlan, el de los Tucanos, el del peaje Sombras. Todo esto son casos que vienen del PLD de Leonel, es decir, que no se le puede extraer a los actos de corrupción que hoy se están juzgando en la gestión de la gestión pasada de Danilo Medina. Incluyendo este gobierno también. En este gobierno no es de la Santa Sede tampoco, es decir, no viene de la iglesia, para decir una frase popular. Hay actos de corrupción también, aunque todavía, como se está en el gobierno, no han salido a relucir con tanta magnitud. Y algunos de estos actos, el propio gobierno los ha cercenado también. Pero no se puede comparar de ninguna manera estos gobiernos pasados con, por lo menos, el esfuerzo de transparencia que hace el gobierno de Luis Abinader. Bueno, José Parra, jurista, gracias por haber estado con nosotros. De verdad ha sido un placer. Hemos conversado, ¿verdad, José Tomás? Bastante interesantes temas. Amplio con él. Esta es su casa. Ya, Lo esperamos pronto por aquí. Gracias. Le deseamos un próspero 2024. Con mucha energía ¿verdad? positiva. Con mucha energía, Claro. sí, con mucha capacidad para que siga dilucidando con tanta claridad todo el espectro jurídico de la República Dominicana. Ustedes, amables televidentes, quédense ahí, que en cuestión de segundos regresamos con lo que resta. Vamos a la pausa. Ya. Su Mundo TV.